¿Alguna vez has oído hablar de un gorila? ¿Quién aprendió a hablar con los humanos? No es una película, no es una leyenda, es real. Imagina un animal salvaje, con más de 150 kilos de pura fuerza, sentado en el suelo, mirando a los ojos de un ser humano y diciendo con las manos: estoy triste. Eso sucedió. Y lo que este momento revela sobre la inteligencia de los gorilas podría cambiar por completo la forma en que ves a los animales e incluso a ti mismo. Si esto te hizo pensar por un segundo, entonces te pido, deja el me gusta y suscríbete. Aquí no solo aprenderá datos divertidos, sino que comenzará a ver el mundo natural con otros ojos, realmente. Porque entender la mente de un animal así es, en el fondo, entender más de nuestra propia naturaleza. Bien, tal vez hayas oído hablar del gorila Coco, pero lo que pocos entienden realmente es lo que representó, no solo para la ciencia, sino para nuestra percepción de la inteligencia, la conciencia e incluso la humanidad. Coco no era solo un animal que aprendía órdenes. Era un ser que entendía el lenguaje, expresaba sentimientos profundos y atravesaba con gestos un abismo que, hasta entonces, parecía insalvable entre humanos y animales. No estaba condicionado como uno entrena a un perro para que se siente o busque una pelota. Coco entendió lo que sentía, entendió lo que quería y sabía decirlo con las manos. Más de 1000 signos del lenguaje de señas americano. Más de 2000 palabras reconocidas cuando escuchó hablar a su entrenador. Pero lo más impresionante no son los números, es lo que hay detrás, el significado. Un día Coco dijo que estaba triste, dijo que lo echaba de menos. Lloró cuando se enteró de que su gatito, a quien amaba como parte de la familia, había muerto. Esto no es ningún truco, esto es dolor, es de luto, es un vínculo. ¿Te imaginas el impacto de mirar a los ojos de un gorila y darte cuenta de que percibe el mundo de una manera que se parece tanto a la nuestra? Que reconoce su propio estado emocional, que está apegado, que sufre. Eso lo cambia todo. Durante décadas se nos ha enseñado a creer que los animales actúan solo por instinto, como máquinas biológicas programadas para sobrevivir. Pero Coco vino a desafiar ese mito. Demostró que allí hay vida interior, que hay una inteligencia que no necesita parecerse a la nuestra para ser legítima, que hay pensamiento, intención, memoria, empatía, todo lo que usualmente consideramos singularmente humano. Y quizás, en el fondo, eso era lo que más molestaba a mucha gente, porque reconocer esto requiere humildad. Requiere mirar a los animales con un nuevo respeto. Requiere revisar la forma en que tratamos al planeta y a las vidas que lo comparten con nosotros. La historia de Coco no es solo una curiosidad impresionante. Es un espejo, una invitación a ver más allá de la superficie, más allá de los estereotipos de salvaje o irracional. Demostró que la inteligencia no está solo en el razonamiento lógico, sino en la capacidad de sentir, de comunicarse, de relacionarse. Coco es, sí, un símbolo, pero no un símbolo de domesticación. Es un símbolo de conexión, de todo lo que todavía no entendemos y de todo lo que todavía podemos aprender. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando entiendes que una criatura como Coco era capaz de decir, estoy triste, empiezas a darte cuenta de lo mucho que subestimamos el mundo que nos rodea. ¿Cuánto dejamos de escuchar? ¿Cuánto perdemos al mirar a los animales como algo que está por debajo de nosotros? Pero si un gorila puede comunicarse con amor, dolor y compasión, quizás todavía tengamos mucho que aprender sobre lo que realmente significa ser inteligente. Esta historia conmueve porque es real y porque nos recuerda que la vida es mucho más grande que la burbuja humana que creamos.
Si Coco ha logrado cruzar la frontera del lenguaje, tal vez sea hora de que crucemos la frontera de nuestro propio ego y finalmente comencemos a escuchar. Bien, ¿alguna vez te has parado a pensar en lo que significa para un gorila llorar? No imaginar, no proyectar, pero realmente sentir la pérdida de alguien que amas. No es fácil concebir esto, porque durante mucho tiempo se nos enseñó que la emoción era una exclusividad humana, como si el resto de la vida en la Tierra estuviera en una etapa inferior, viviendo por reflejo, por instinto, por necesidad. Pero entonces llegó Coco, y el mundo tuvo que replantearse todo. Coco no era solo un gorila que hablaba con señas, era un ser que amaba. Y cuando murió su gatito, un pequeño compañero al que cuidaba con afecto, con dulzura, con vínculo, no solo entendió la muerte, exclamó. Dijo con las manos: «Gato triste, el gato se ha ido». Se sentó en silencio, se negó a comer. Estaba de luto, un verdadero duelo. Y eso, para muchos científicos, era desconcertante. Porque, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo encajar en una teoría? ¿Cómo etiquetar un sentimiento tan humano que proviene de un ser no humano? La respuesta, de hecho, no depende solo de la ciencia, depende de la sensibilidad, al reconocimiento de que quizás, por miedo o por orgullo, hemos ignorado una simple verdad. Los animales sienten mucho más de lo que estamos dispuestos a ver. Coco lo sintió, y más que eso, reconoció lo que sentía. Ella nominó, expresó: «Este no es un comportamiento condicionado. Esto es conciencia emocional. Es empatía. Y créeme, la empatía es algo que muchos humanos todavía están tratando de aprender». Es curioso. Nos consideramos la especie más desarrollada del planeta, pero ignoramos signos tan profundos de vida emocional en otras especies. El dolor de un gorila desconsolado no es menos doloroso porque tenga pelo. El amor que siente por otro ser no es menos amor porque vive en un bosque. Y ahí es donde la historia de Coco deja de ser solo sobre un animal. Se trata de nosotros, sobre cuánto estamos dispuestos a ver en realidad. Porque cuando miras a un animal a los ojos y te das cuenta de que hay algo más que instinto, hay tristeza, alegría, anhelo, apego, también te das cuenta de que la línea que separa a lo humano de lo no humano no es tan nítida como nos gustaría que fuera. Y tal vez eso nos asuste, porque si se sienten como nosotros, entonces tenemos una responsabilidad mayor de la que imaginábamos. Lo cierto es que la empatía no es una tecnología, no es una invención. Es un puente ancestral entre seres vivos. Coco demostró esto de una manera que ningún dato de laboratorio podría discutir. No necesitaba hablar como nosotros, porque lo que ella sentía era universal. Eso es todo. Esto toca algo muy profundo. Vivimos en un mundo en el que muchas personas todavía tienen dificultades para conectarse con el dolor de los demás, donde tanta gente todavía no sabe escuchar, no sabe cómo cuidarse, no sabe cómo sentir con el otro. Y aquí viene un gorila y nos muestra exactamente eso. Muestra lo que es sentir, lo que es sufrir con la pérdida, lo que es amar sin palabras. Qué ironía, ¿verdad? A veces, un animal nos enseña lo que es ser más humano. Coco no pidió ser un símbolo de nada, pero se convirtió en uno. Un poderoso recordatorio de que la verdadera inteligencia no se trata solo de saber cómo resolver problemas o repetir patrones. La verdadera inteligencia está también en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y si incluso un gorila puede hacer eso, ¿qué nos lo impide? ¿Qué nos impide mirar a los animales y a las personas con más bondad, más presencia, más alma? ¿Qué nos impide entender que el dolor que siente otro ser vivo merece respeto, aunque no hable nuestro idioma?
Tal vez sea hora de escuchar más y juzgar menos, sentir más e imponer menos. Entender finalmente que no hay que ser humano para ser sensible, para sufrir, para amar, exclamó Coco. Y en ese momento nos mostró que hay algo sagrado en el simple hecho de sentir. No se trata solo de animales, se trata de todo lo que nos conecta, incluso en silencio. Bien, cuando escuchas a alguien decir que un animal usó una herramienta, puede que no suene tan impresionante a primera vista. Al fin y al cabo, usar una rama, una piedra, una hoja, parece simple, incluso banal. Pero cuando un gorila rompe un trozo de madera, observa su forma y la adapta con la intención de alcanzar comida o moverse con seguridad, esto ya no es solo una acción práctica. Esto se convierte en una declaración silenciosa de inteligencia, planificación y conciencia del medio ambiente. Y eso, sinceramente, debería hacernos parar a reflexionar más profundamente. En el bosque, donde la vida es una danza constante entre la supervivencia y la sabiduría, se ha visto a muchos gorilas usando ramas como bastones para cruzar ríos, probando la profundidad del agua antes de arriesgarse. Otros, con la misma naturalidad de quien sabe lo que hace, usan palos delgados como si fueran cucharas, clavándolos con precisión en troncos huecos para capturar hormigas. No se limitan a tomar la comida. Ellos construyen el camino hacia ella. Esto requiere algo raro: pensar en el futuro. Un tipo de razonamiento que va más allá del instinto. Observan, analizan, toman decisiones. Es como si estuvieran constantemente hablando con su entorno y respondieran de manera creativa. No es solo el acto de usar una herramienta lo que impresiona. Es la conciencia de que ese objeto puede transformarse en una solución. Es la noción de causa y efecto, del problema y de la respuesta, de límites y superación. ¿Puedes ver lo que eso significa? Significa que estos animales no solo viven en el ahora, actuando por impulso, piensan, planifican, se adaptan. Y este tipo de comportamiento nos obliga a revisar completamente lo que llamamos inteligencia. Porque si un gorila es capaz de analizar una situación, elegir el recurso adecuado y utilizarlo de forma creativa para conseguir un objetivo, así que está, sí, expresando un tipo de sabiduría que durante mucho tiempo hemos negado a los animales. Quizás lo que más nos sorprende de estos gestos no es la complejidad técnica, sino la sencillez con la que están hechos. El gorila no está tratando de impresionarnos. Él es simplemente ser quien es, un ser vivo, con una poderosa capacidad cognitiva, que se expresa con el cuerpo, con la mirada, con el gesto, con la improvisación. Y esto nos confronta, porque cuanto más vemos inteligencia en el comportamiento de los animales, más nos damos cuenta de lo ignorantes que somos sobre el mundo que nos rodea. Durante años, muchos creyeron que el uso de herramientas era un claro divisor entre nosotros y ellos, algo que nos separaba del resto de la vida animal, como un trono simbólico de la racionalidad. Pero cuando ves a un gorila usando una rama para alimentarse con precisión, ese trono se balancea y tal vez realmente tenga que caer. Estas actitudes nos muestran que la inteligencia no se trata solo de algoritmos mentales, fórmulas o lenguaje articulado. También se trata de adaptarse, innovar, resolver. Se trata de sentir el entorno y dialogar con él de una manera práctica. Y los gorilas lo hacen con una calma y una presencia que, sinceramente, muchos de nosotros hemos echado de menos. ¿Cuántas veces, en nuestra vida diaria, nos olvidamos de mirar a nuestro alrededor, de darnos cuenta de lo que está disponible, de usar la creatividad para hacer frente a desafíos simples? Un animal que vive en el bosque
lejos de cualquier tecnología humana, nos recuerda, con una simple rama, que la verdadera inteligencia nace de la conexión con el mundo, de la atención a la hora, de la capacidad de transformar lo ordinario en extraordinario. Así que sí, cuando un gorila rompe una rama y la convierte en una herramienta, está haciendo mucho más que buscar comida. Él nos está mostrando lo que es la conciencia. Está diciendo, sin palabras, observo, comprendo, elijo. Eso es todo. Esto tiene un valor inmenso, porque al final del día no se trata de la rama, se trata de lo que todavía tenemos que aprender. Bien, ¿alguna vez te has parado a pensar en lo que significa que un animal juegue por su propia voluntad? Ni para comer, ni para protegerse, ni por instinto, pero por puro placer, por curiosidad, para la creatividad. Cuando un gorila une dos piedras, las lanza al aire y se divierte viendo dónde caerán. Cuando recoge las hojas y empieza a inventar un juego, como si estuviera creando reglas en tiempo real, cambia la conversación, porque jugar, crear, improvisar, eso no es solo comportamiento, es una expresión de la mente, y más que eso, es una expresión del alma. En cautiverio, donde el entorno está controlado, la creatividad de los gorilas florece aún más evidentemente. Muchos se enfrentan a desafíos complejos, juegos de lógica, acertijos con alimentos ocultos, patrones visuales por descifrar. Y no solo lo resuelven, se acuerdan, adaptan las estrategias, aprenden. Algunos reconocen rostros humanos, asocian emociones, desarrollan preferencias. Otros juegan con pelotas, telas, espejos. Inventan formas de interacción que nadie les ha enseñado. Esta es la cognición en acción. Esta es la inteligencia que brota de adentro, sin manuales, sin condicionamientos forzados. Y aquí está el punto más poderoso de todo. La creatividad no nace del miedo, nace de la libertad. Un animal solo juega cuando se siente seguro, cuando hay espacio para explorar, para cometer errores, para probar. Y cuando un gorila crea un juego con objetos a su alrededor, está mostrando algo que va mucho más allá del comportamiento básico. Está mostrando que hay un universo vivo, palpitante y activo en su interior. Una mente que imagina, vaya riesgo, que sueña. Durante mucho tiempo hemos tratado de medir la inteligencia animal con reglas humanas, pruebas, números, respuestas correctas, pero olvidamos que una de las formas más puras de inteligencia es precisamente la capacidad de imaginar algo nuevo, ver más allá de lo obvio. Y eso lo hacen los gorilas. Lo hacen cuando juegan, cuando inventan, cuando se ríen. Sí, se ríen. Se han registrado risas de gorilas durante el juego físico, como cosquillas y persecuciones ligeras, signos claros de placer compartido. Esto, para la ciencia, es una revelación, y para nosotros debería ser un recordatorio. La creatividad es un don raro. No se trata solo de saber cómo resolverlo, es saber reinventarse, es encontrar la gracia en las pequeñas cosas, es dar sentido a lo que está cerca. Y cuando un animal es capaz de hacer esto, nos está diciendo, con cada gesto, con cada juego improvisado, siento el mundo, experimento el mundo, transformo el mundo a mi manera. Esto es sensacional, pero también es profundamente desafiante, porque nos obliga a admitir que la línea entre lo que es humano y lo que es animal quizás nunca ha sido tan sólida como imaginábamos. Si un gorila puede crear un juego con hojas, si puede entender un acertijo, resolver un problema, aprender patrones y aún así reír en el proceso, ¿qué más puede hacer que aún no hayamos visto? O peor aún, ¿qué más hace ya? Y nos negamos a reconocer. Vivimos en una era de hiperconexión, en la que se habla mucho de innovación, de creatividad,
de pensar fuera de la caja. Pero quizás el ejemplo más puro de esto está precisamente en los bosques y centros de conservación, donde un gorila toma un simple objeto y lo convierte en una posibilidad, donde juega la mente, donde la vida se manifiesta con el arte. Esta es una de las lecciones más profundas que nos puede dar la naturaleza. La inteligencia no está solo en conocer, sino en imaginar. Y el gorila, con su calma, su presencia, su curiosidad espontánea, nos recuerda que vivir también es jugar, que pensar también es sentir, que crear no es un privilegio, es un instinto compartido con quienes saben mirar el mundo con los ojos abiertos y el corazón despierto. Y al final, quizás el juego más grande no sea con piedras u hojas, es con nuestra propia arrogancia. Porque mientras intentamos demostrar que somos los únicos seres creativos en la Tierra, simplemente están ahí, jugando con el viento. Bien, cuanto más aprendemos sobre los gorilas, más difícil es sostener esa vieja y distorsionada imagen de una bestia peligrosa, de un salvaje irracional. Porque cada descubrimiento sobre ellos nos acerca, nos refleja, lo sienten, juegan, ellos crean, lloran, se conectan, y sin embargo, todavía son tratados como monstruos, todavía son cazados, perseguidos, acorralados, todavía pierden sus hogares, sus bosques, sus hogares ancestrales, por codicia, por descuido, por una idea equivocada del progreso. Todavía son vistos como una amenaza, cuando en realidad solo están tratando de sobrevivir en un mundo que insiste en no dejarlos solos. Con cada árbol talado, cada hábitat destruido, cada animal silenciado, es como si le diéramos la espalda a todo lo que realmente importa. Y aquí está la verdad, a la que muchos evitan enfrentarse. Quizás el más salvaje de la historia nunca ha sido el gorila. Quizás lo más peligroso del bosque es el hombre que no escucha, que él no siente. ¿Quién no reconoce en el otro la misma chispa de vida? Porque no es salvajismo usar un palo como cuchara. Lo salvaje está destruyendo todo un ecosistema para obtener ganancias. No es salvaje llorar por un amigo que ha muerto. Wild se ríe del dolor del otro. No es salvaje jugar con piedras y hojas. Savage está ignorando el valor de una vida porque no habla nuestro idioma. Los gorilas no invaden nuestras ciudades, no queman nuestras casas, no cazan por deporte, ni encarcelan a sus semejantes por entretenimiento. Viven en paz, con los suyos, en tribus silenciosas y profundas, donde el respeto es natural, donde el vínculo es ley, donde la vida se comparte con equilibrio. Y sin embargo, son a ellos a los que llamamos salvajes. La pregunta es, ¿por qué? Quizás porque ver nuestra propia humanidad en el otro requiere coraje. Porque admitir que un animal es capaz de sentir, pensar y amar nos obliga a revisar todo, desde la forma en que comemos hasta la forma en que tratamos al planeta. Y eso, para muchos, es demasiado incómodo. Pero la verdad está ahí, en cada mirada profunda de un gorila que observa el mundo con calma y conciencia, en cada cachorro que se aferra a su madre por miedo a perder el bosque, en cada gesto de empatía que brota sin esfuerzo, sin palabras, sin vanidad. Todo está ahí, gritando en silencio. Se acabó el descontrol. Basta de romantizar la destrucción. Basta de esconder la barbarie detrás de la palabra civilización. Porque ser civilizado es saber convivir, es saber proteger, es saber reconocer el valor donde antes solo había juicio. Y esto es urgente, porque cuanto más nos alejamos de los animales, más nos alejamos de nosotros mismos. El gorila no es nuestro enemigo. Él es nuestro espejo, un recordatorio vivo de quiénes éramos, quiénes podríamos ser y quiénes todavía tenemos la oportunidad de llegar a ser. Quizás, en el fondo, esta sea la mayor lección de todas. Los verdaderos salvajes no son los que viven en el bosque,
Ellos son los que han olvidado cómo vivir en armonía con ella. Y todavía hay tiempo para recordar, para cambiar, para darse cuenta, porque proteger a los gorilas no es un favor a la naturaleza, es un compromiso con lo que es aún más humano para nosotros.